Todo el mundo sabe que el amor que una madre tiene por sus hijos es incondicional, desinteresado y profundo, y muy diferente a cualquier otro tipo de amor que pueda existir en el mundo. Sin embargo, el saber esto no hace que dejemos de emocionarnos con esta tierna y desgarradora historia que cuenta cómo Melía, quien ya tenía 101 años, cuidó y protegió a su hijo Kiran, de 63, quien nació con muchas discapacidades. Pero esta historia empieza con Melía y Raj, una pareja que no se casó por amor, sino por un trato entre familias. En aquella cultura era normal hacer tratos con los hijos para el beneficio económico o de negocios, y así se hizo con esta pareja de jóvenes de apenas 20 años, quienes eran primogénitos de familias muy ricas y quedaron atrapados en dramas familiares viéndose obligados a casarse. Melía y Raj tuvieron que hacerse pareja a la fuerza y fingir su relación. El hombre no era alguien bueno, por el contrario tenía un carácter agresivo y brusco, lo cual asustaba un poco a Melía, pero a nadie le importaban sus opiniones. Además, sus familiares estaban esperando que ellos tuvieran un hijo, para que el negocio que estaba por cerrarse sea legítimo y ambas empresas queden unidas de por vida. Pasaron varios meses y el tan esperado embarazo no llegaba. Todos culpaban a Melía por no cumplir con sus deberes como mujer. Pero ¿cómo ella podría ser capaz de concebir a un niño si su esposo le pegaba y gritaba a todas horas? Parecía que estaba destinada a vivir una vida llena de tristezas. Luego de una reunión donde las dos familias se encontraban y algunos comentarios referentes a aparentemente a que ellos no podían tener hijos, Raj se enojó mucho. No podía permitir que él fuera denigrado de tal forma, así que llegando a casa forzó a Melía a mantener relaciones, esperando que se hubiera quedado embarazada. Ella, quien se sentía ultrajada, se quedó llorando totalmente triste, pero por este acto la pareja por fin pudo dar la noticia que todos esperaban. Habían concebido un hijo y todos se regocijaron por sus propios intereses, ya que poco les importaba la infelicidad de Melía. Se esperaba que fuera un varón y naciera sano, porque él sería la tercera generación que se encargaría de dirigir la empresa que se había unificado gracias a la boda de Melía y Raj. Pero la pobre Melía la pasó mal durante todo su embarazo. Su esposo la maltrataba constantemente, pero siempre con cuidado de no tocar su vientre. Era una persona muy calculadora. Sabía que su herencia y toda su reputación recaían en aquel niño. Así pasaron los 9 meses de embarazo, y Melía solo era más y más infeliz. Sabía que su hijo no sería solo suyo, sino que tendría la presión de toda la familia. Crecería con los lujos y las obligaciones de un heredero, y eso lo apartaría de las cosas simples de la vida, lo que hacía que ella se entristeciera por la vida que le esperaba a su pequeño bebé. A pesar de todo lo que pasaba, ella no podía evitar amarlo con todo su corazón. Después de todo, era su pequeño y lo amaría. Le daría el amor que le negarían por aquellas personas que deseaban su nacimiento por razones egoístas. Llegado el día del parto, Melía se encontraba sola en casa. Los dolores empezaron, eran muy fuertes, lo que hacía muy difícil que ella pudiera caminar. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie venía en su auxilio. Fueron horas muy difíciles hasta que por fin pudo llegar al hospital. Su familia fue notificada y todos estaban ansiosos, esperando la llegada del tan aclamado heredero. Pero hubieron muchas complicaciones y tuvieron que hacerle una cesárea a Melía. El bebé estaba con el cordón umbilical alrededor del cuello, y como no llegaron a tiempo, estuvo sin oxígeno por algunos minutos, lo que ocasionó un daño irreparable en su cerebro. Entonces, el niño, quien fue nombrado Kiran, llegó al mundo con una discapacidad que le impediría tener una vida normal y siempre tendría que estar al cuidado de alguien. Al oír las noticias de tal esperado niño, toda la familia se llenó de indignación y culpaban todos a la pobre Melía de todo. Pensaban que ella era la responsable del estado del bebé,
y como no podían aceptar que alguien así estuviese en su familia, hicieron planes para poder deshacerse de aquel niño. El doctor, que en realidad era alguien de buen corazón, se negó a hacer tal atrocidad. No importaba cuánto dinero le dieran, la familia intentó buscar otros medios, pero no importaba qué tan poderosos eran, muy pocas personas se atrevían a hacerle eso a un niño inocente. Pasaron los días y Melia pudo recuperarse. Pidió ver a su hijo para poder conocerlo, y las enfermeras se lo llevaron. Ella sabía de las incapacidades de su bebé, pero no pudo evitar ver ese tierno rostro y amarlo. Sabía que su familia lo repudiaría, pero eso significaba que aquel hijo sería solo de ella. Podría criarlo y cuidarlo, y nadie interferiría en sus decisiones. Pero su dicha duró poco. Se enteró por una de las enfermeras de lo que ellos querían hacerle a su hijo. No podía creer que serían capaces de dañar a un inocente niño, pero al parecer su egoísmo no tenía límites. Sabía que si se quedaba, su niño correría peligro. Como nadie fue a visitarla en su estadía en el hospital, ella tuvo que irse sola a casa con su hijo en brazos. Ya en su hogar, tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Guardó todas sus pertenencias y las cosas del bebé. Sacó dinero de donde su marido tenía escondido y mientras nadie la observaba, huyó de aquel lugar que la había hecho tan infeliz y de aquellas personas a quienes no les importaba su seguridad o la felicidad ni de ella ni de su hijo. No tenía ningún plan, pero su único deseo era poder criar a su hijo con dignidad y amor, y se encargó de hacerlo por lo que quedaba de su vida. Con el dinero que se llevó pudo encontrar un lugar para vivir, y así empezó su odisea con su pequeño niño. El pequeño tenía muchas discapacidades, y Melia no sabía cómo cuidarlo, por lo que buscando encontró un centro de apoyo que ayudaba a mujeres como ella para que supieran cómo cuidar a un bebé. Recibió mucha ayuda de ese lugar e hizo algunas amigas, y si bien su vida no fue tan acomodada como lo era antes, y tenía que trabajar ahora muy duro para criar a su niño, nunca se había sentido tan dichosa. Su familia sabía que Melia había huido con el pequeño. No podían entender por qué. Primero estuvieron molestos, ya que, si bien ellos no querían al bebé discapacitado, Melia era parte del trato para que las empresas se unieran. Pero rápidamente el problema se solucionó, ya que su hermana menor ya había cumplido la mayoría de edad y Raj empezó a tener interés por ella, por lo que hicieron un nuevo acuerdo y así ambos fueron obligados a casarse para que el trato entre las dos familias no se rompiera. Melia no sabía lo que había pasado con su familia, pero se encontraba feliz de que la hubieran dejado tranquila para que pudiera estar con su hijo, quien suponía todo un reto de cuidarlo. Debía tener mucho cuidado al alimentarlo y cambiarle los pañales. Sabía que nunca podría caminar, por lo que le compró una cama para que pudiera estar más cómodo cuando él creciera. Todo estaba empezando a ir bien en su vida, y eso la hacía sentir bien y hacía que se sintiera muy contenta. Cuando Kiran, su hijo, creció, sus necesidades aumentaron y le era más difícil cuidarlo con su tamaño. El alimentarlo y cambiarlo era muy complicado, pero siempre se las ingeniaba para hacerlo. Le cantaba y le leía en voz alta para que se relajara y pudiera dormir. Cuando lo sacaba a las calles a pasear, al llevarlo, lo hacía en silla de ruedas. Las personas se le quedaban viendo y sentían pena por la madre que tenía que cargar con su hijo para toda la vida. Pero ella no lo veía así. Kiran no era una carga en su vida, sino que él había sido una bendición en su desgraciada vida. Y su existencia le daba una razón a ella para poder seguir luchando día a día y vivir. Ser madre era todo lo que era y daría su último respiro por su hijo. Así pasaron los años y Melia siempre cuidó y se hizo cargo de su hijo.
tuvo trabajos esporádicos para poder mantenerlo, pero también consiguió bastante dinero vendiendo cosas de oro que se había llevado de su casa cuando huyó. Fue muy astuta. Además tuvo mucha ayuda del lugar para las madres, al que ella fue por mucho tiempo. Kiran no pudo ir a la escuela ni a la universidad. Su condición no era buena, pero sabía quién era su madre y reconocía su voz. Aquello era suficiente para él. Cuando Melia entró a la edad avanzada, nunca renegó o maldijo su suerte de tener que hacerse cargo de su hijo, y cuando las fuerzas no le alcanzaban, recordaba que un alma dependía de ella. Las dueñas del lugar para madres solteras sabían todo de ella porque había ido regularmente, y siempre que podían, iban a apoyarla llevándole víveres o cosas necesarias para Kiran. Llegó a cumplir los 101 años, y fue una señora admirable y llena de vigor, cuidando a su hijo, quien fue razón de ser para ella. Kiran falleció a los 63 años, tuvo una vida llena de amor por su madre, y poco después, ella se reunió con él. Fue como si Dios hubiera esperado el tiempo necesario para que ambos pudieran estar juntos en cualquier parte, porque el amor que sentían el uno por el otro era el más puro amor que puede existir en la tierra, el amor de una madre hacia su hijo. Nunca pensamos en el amor que recibimos de nuestras madres, pero ellas y su incondicional amor son lo necesario para asegurar nuestro bienestar. Y tampoco debemos subestimar la dicha y el orgullo que sienten de sus hijos. Aquel sentimiento es el más poderoso de todos, que motiva grandes acciones en la vida. Si esta historia te ha gustado, háznoslo saber dejándonos un generoso like en este video. Además, nos gustaría saber qué te pareció esta historia, así que no olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Te recomiendo suscribirte al canal si este video te ha gustado mucho y compartirlo con tus amigos y familiares de ser así. Nos vemos en el próximo video aquí en tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.